Buenos días, sed bienvenido. Hoy, con 4 líneas en mutación a través de sus transicionales, vamos terminalmente al hexagrama número 62, la preponderancia de lo pequeño. Está constituido abajo por Ken y arriba por Chen. Configura distintas interpretaciones en relación a la imagen. En principio, por la conformación gráfica, un pájaro en vuelo. 2 líneas partidas, las 2 centrales enteras y las 2 externas partidas, de manera que el cuerpo de un pájaro con las alas en vuelo. Por otra parte, Ken abajo es la montaña y Chen arriba es el trueno. El pájaro está al cargo de la alimentación de su nidada. El montañés truena sobre la montaña. Ambos, ni el pájaro debe desviarse con pretensiones espurias, porque caería en las redes del cazador o en la zarpa del depredador, y al montañés lo abatiría un trueno si se decide hacer un baile folclórico en la montaña cuando está tronando. Se mueve lo imprescindible y conforme a necesidad. De manera que todo el conjunto constriñe a lo inmediato, pequeño y concreto, que por cierto representa la preponderancia de las pequeñas cosas. Este es el contexto que vamos a tener como terminal hoy. Lo iniciamos en base a lo creativo, que como sabéis, siendo la energía celeste, requiere por parte del consultante para su consulta la mayor elevación ética posible y la capacidad de proveerlo durante todo el proceso en el que estén vinculados eh, adecuadamente con la justicia y armonía que le corresponde en cada momento, independientemente de en qué estado de ánimo se encuentre el consultante. Dentro de este contexto muta la línea primera llevando al 44. La segunda lo hace al hexagrama número 13, la quinta al 14 y la sexta al 43. La primera línea, dentro del contexto de lo creativo, aun reconociéndole al consultante capacidad, es decir, naturaleza de dragón, pero remito a quienes me oyen o me ven a la estructura, como siempre suelo remitir, del hexagrama. La primera línea son 6. La base, dragón, el texto, dragón cubierto no actúe. Está en formación. El complementario transicional es el hexagrama 44, que por una parte representa esa incitación en función de la cual el consultante se siente movido. Es un encuentro súbito de carácter autocomplaciente a actuar en tiempo todavía inmaduro. La parte positiva del 44, constituida arriba por Chien y abajo por el viento, como emisario del cielo que llega a todas partes, pues si se permeabiliza de los principios celestes no necesitará ningún guardia que le diga por ahí no debes andar, como es el caso. Dragón cubierto, no actúes, debilitarías la estructura, termina tu formación en principio. La segunda línea sobre la anterior, ya tomada buena nota el consultante, se ha instruido en principio y está constituido, así lo reconoce lo trascendente. Ahora ya tienes constitución de noble y es propicio que se te vea en la pradera, es decir, que salgas al medio en el que vas a desenvolverte para que te vean y para que tú al mismo tiempo tomes contacto con aquello complementario transicional. La comunidad con los hombres en lo libre para que te veas con aquellas personas o aquellos sectores en
en los que habrás de entablar, ya sea ahora, que no está garantizado que vaya a ser así, pero por lo menos tú te das a conocer y tú conoces ya los distintos segmentos que componen la comunidad que hay abierta dentro de ti y saber seleccionar entre ellas con quiénes negociar. He utilizado el símil del negocio por ser muy habitual. En la línea quinta, ya central del diagrama superior, el consultante ahora está en condiciones de poder sumarse a los dragones de su propia naturaleza, a los pares que ya están en vuelo en relación de la gran posesión a la que aspiran o la que ya comparten con un sentido de gran responsabilidad. El complementario de esta línea, que es la gran posesión, indica inmediatamente anexada como un palabra larguísimo, gran posesión, gran responsabilidad. La línea sexta, siendo la última del contexto de lo creativo, pues lo mismo que al principio había una propensión a querer actuar prematuramente, que corrige la sabiduría ancestral, aquí también previene al dragón soberbio, tendrá que arrepentirse si solo conoce el progreso y no la inflexión. Se ha colocado una debilidad en su norte, como indica el complementario transicional 43, una única línea allí, pero controla la cabeza, un defecto, un vicio, una pasión, voz de alarma, para nada el avanzar y corregir sin violencia y sin solapar las propias deficiencias. Así que, consultante, atente sin más allá, aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo con que nos encontramos es la dificultad inicial, el parto. Tienen necesidad tanto la señora embarazada como por la criatura que va a traer al mundo, siendo ellos los sujetos activos de esta película, por decirlo de este modo, necesitan de ayudantes capaces para que no se malogre lo que debe venir a la vida adecuadamente. De manera que buscar ayuda para alumbrar el proyecto del consultante. Ayuda capaz, no amiguete. Dentro de este contexto, muta la línea primera al hexagrama número 8, la tercera al 63, la cuarta al 17 y la quinta al 24. Primera línea, entramos en contexto, abajo, base del hexagrama, base también de la dificultad inicial. No se sabe todavía, estoy en el principio con este proyecto y no sé si soy solidarizar con A, con B o con C. El texto me dice, si persisten las dudas, puedes incluso considerar otras opciones. Bien, pero también te advierto que si dudas demasiado tiempo, cuando pretendas solidarizar, puede que no encuentres a nadie. Otra de las cuestiones que debes tener en cuenta es si vas a formar parte de la capitalidad o va a ser lateral por la derecha o por la izquierda, y el tiempo preciso. El texto de conjunto de la primera línea y la solidaridad le permite el titubeo al principio, incluso la opción de consultar si tiene duda, porque el compromiso de solidaridad, lo mejor es elaborarlo bien antes que comprometerse inadecuadamente y tener que romperlo, pues por eso permite en la contemplación de otras opciones, pero sin demorarse y sabiendo discernir con quién. El complementario transicional, obviamente el arquetipo de la solidaridad es el gran número 8. La tercera línea dentro de este contexto de la dificultad inicial, ya sabéis, las líneas terceras suelen ser dificultosas, un augurio no muy afortunado, pues dice, aquí
Aquí el complementario transicional que provee la línea tercera es 63. Es decir, en el camino en el que estamos a la hora de consultar, ya se ha estirado la paz hasta su maximización. Hexagrama 63, después de la consumación. Eso significa que hemos terminado de estirar la paz al máximo. De así viene la tradición explicando al 63. Al principio orden, al cabo confusiones. Mantente en esta situación que es de pura conservación. En relación a la línea, le está la línea lo que dice es, oye, vas por el lindero del bosque. Si te extravías sin guía del guardabosque, te vas a descubrir a ti más adelante en vergüenza, en humillación, y así te van a ver también los de tu entorno. La línea cuarta, que es ya primera del trigrama superior externo, dice, sin embargo, debieras saber conformarte con la mano tendida que corresponde en el orden establecido del tiempo, como indica el complementario transicional que es el 17. El seguimiento que está acorde con la conformación de ti y de tu proyecto en el Tao, aceptando por encima de los prejuicios la correcta mano que ya tienes tendida en el camino. La línea quinta, que también muta y lleva el hexagrama 24, le sigue diciendo al consultante, estás en medio de unas dificultades, de hecho, una caótica plenitud ahí delante que hay que desenmarañar. Dentro de este contexto, debes mantenerte con pequeñas perseverancias, con grandes pretensiones para nada. Es decir, ves, provéete de un sustento de tente en pie y vuelve, como indica el transicional, sobre tu tocón raigal, sobre la base de tu carácter, como convaleciente a eso, a recuperarte y a proveerte con la buena gente que viene a visitarte sobre tu estado y sobre qué harás en el futuro cuando te repongas. Así que atente sin más allá aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo está representado por la necedad juvenil, el hexagrama número 4, que representa una montaña, el establecimiento consolidado de nuestra cultura, el magisterio de nuestro entorno, con sus leyes, con sus costumbres, y el consultante con su proyecto, su consulta, pues son como el arroyo serrano que nace al pie de esta montaña y que debe naturalmente adecuarse para discurrir y abrir un lecho con docilidad en relación a por donde la montaña le permite y lo instruye conforme a la ley de la gravedad del entorno. Así es como se debe discurrir en este contexto. Muta la línea segunda llevando el 23, la tercera al 18, la cuarta al 64 y la sexta al hexagrama número 7. La segunda línea, dentro del contexto este de la ignorancia juvenil o de ir abriéndose paulatinamente un cauce en un entorno ya perfectamente definido, pues le dice, disponte a dar oportunidad al joven. Está apto para hacerse con el gobierno dentro delimitado del contexto de la casa. Vas a tener que disponerte a aguantar, ya sea en otra persona o sea tú quien debe darte la oportunidad a ti mismo, a aguantar que no lo va a hacer como un perito en la materia, como quien lleva 10 años haciendo una labor, o 20 o 30 y tiene una exquisitez ya casi maníaca de poner esto aquí y allá, y el joven inicial no va a saber hacerlo de ese modo, pero tiene capacidades para básicamente permitirse poder emprender. Y tú, ya se refiere a ti, o se refiere a alguien a tu disposición al que deba dar esta oportunidad, como indica el 23, no exigir más allá.
porque tiene una única línea y se llama el derrocamiento, sería producir ese derrumbe. ¿Cuál es la parte positiva a aprovechar de este contexto del arquetipo? Fomentar la base de este joven incipiente con generosidad para que pues arraiguen un buen sustento. La tercera línea de mutación, estamos en el contexto también de la ignorancia juvenil y de la formación, le dice al consultante, mira, con alguien que tienes unas ideas tan volátiles que de pronto el texto tradicional, que parece que el duque de Chow hubiera sido el capitán de los publicistas de nuestro día, dice, no debes tomar a alguien que ve unas tabletas de bronce pasar y se prenda de ella y cuando cruza otra, allá va también. Es decir, esto en términos concretos implica una veleidad espantosa, no asumible para un trabajo de responsabilidad, de cambiar de idea. Ay, quiero hacer esto, no, pero oye, me han dicho fulanito y ahora cambio de idea. Esto hay que corregirlo. El complementario transicional 18. Y dice, esto implica un trabajo, me está poniendo en la nariz un trabajo que se echa a perder. Puedes corregirlo, pero debes retroceder en el tiempo para ver cuándo has permitido que se cuelen estas debilidades. Cambiar aquella base que echaste entonces y como ya te has desviado de lo correcto en una ocasión, cuando empieces con la nueva base, deberás vigilarla durante un tiempo para que no desvaríe otra vez. La cuarta línea, en mutación, ya es primera del trigrama exterior, pues nos encontramos que el joven es corto de luces o el propio consultante deberá evaluar en relación a su consulta, es corto de luces y además empecinado en hacer lo que le da la gana. Delante tiene el hexagrama 64 ante como transicional que representa un río helado que debe cruzar como el zorro legendario que por medio de su astucia va ocultando prudentemente para no hundirse cuando está a punto de alcanzar la gallina que hay en la otra ribera. De manera que esto es lo que le queda por delante. Decíamos que dice la línea que es cortas luces y además empecinado. Como el magisterio ancestral no se va a poner a discutir con él, deja que tome su decisión y naturalmente lo que va a recibir es probar, como diríamos coloquialmente, de su propia amarga medicina. La sexta línea, que también muta y lleva el hexagrama 7, también es una importante lección para el consultante. A la hora de corregir los errores, no hay que hacer alarde de poder, ni de jactancia, ni crueldad, para nada. Se trata de que si la dirección era sur y está encadenado hacia el este, corregir del este hacia el sur, reorientar adecuadamente. ¿Cómo? Pues con una disciplina como la haría el sistema inmunológico o como la haría idealmente un ejército bien formado, con un general bien informado, es decir, localiza la necesidad puntual, la establece, analiza los medios que tiene para poder subvenirla, los distribuye estratégicamente y disciplina en ese sentido. Así que atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo en el día de hoy lo constituye el hexagrama número 5, arquetipo de la espera, cuyos personajes legendarios pues son el labrador, que está viendo las nubes arriba, están en lo alto del cielo, pero todavía no cae lluvia. De manera que como no sabe que no puede lazarlas y ordeñarlas, pues se dedica a estar tranquilamente conversando con el vecino y preparando los aperos al tiempo que echa un vistazo de vez en cuando,
pero en su sitio y tranquilamente para cuando sea el momento de la labor. Contexto de espera con tranquilidad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 48, la segunda al 63, la cuarta al 43 y la quinta al hexagrama número 11. La primera línea en la espera. El texto nos remite a las antiguas conformaciones de las ciudades, que podrían tener una muralla y fuera de la muralla una pradera donde las distintas regiones vinieran del norte, del sur, ponían la pradera de puerta más próxima y allí esperaban. En ese contexto, la primera línea, que lleva al 48, pues significa que debes saber esperar lejos en la pradera, pues no sabes el que tienes al lado o al otro lado, en qué tipo de departamento se va a dirigir dentro y qué tipo de compromiso van a contraer, de manera que tú mantente sin contraer compromisos serios. Solo sí con la exhortación de compartir el agua, como indica el 48, que no solo se refiere al agua, sino a los elementos básicos, no contraer compromiso, pero exhortarse buenamente en compartir, vuelvo a decir, lo elemental, sin compromiso en la espera. Pues todavía lo que ha de llegar, los compromisos están en el interior cuando abran las puertas y cuando cada uno tenga que ir a donde sea. La línea segunda le dice al consultante un pasito más allá, dado, y ya has estirado la paz a su maximidad, como indica el complementario transicional, Sagrada 63, después de la consumación, significando prismáticamente para este caso, ya has estirado la paz al máximo, ya no puedes estirarla más. De manera que ahora mismo te encuentras en terreno, dice la línea, estás pisando arena. Es un terreno inestable. Si no llegas a perder el sentido de finalidad, pues a ver si te mantienes ahí. Bien. La cuarta línea, que muta también, y es ya primera del trigrama externo, descubre al consultante ya no solo en lo inestable, sino que se ha encerrado en un pozo de obcecación, como indica la cuarta línea, el 43, que es el transicional, muestra que lo gobierna una debilidad, un vicio, una pasión inconciliable con la razón. Hay que salir de ese pozo que puede implicar hasta un peligro mayor. ¿Cómo? No con violencia, pero sí sin solapar las propias deficiencias y con un enérgico movimiento en sentido creativo. La línea quinta ya sí es central del trigrama externo y es gobernante. El consultante ha debido salir de la arena y del subsiguiente mal paso en el pozo de la obcecación y ahora sí toma la actitud del viejo y ancestral campesino. Come y bebe en paz y con ello ya está trabajando las futuras posibilidades yin-yang en conciliación en paz, como indica el transicional hexagrama número 11, la paz. Así que consultante, atente, sin más allá aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. Con el siguiente arquetipo nos encontramos frente al conflicto. Dos tendencias que tienen inclinaciones diametralmente opuestas, pero que son connaturales con su naturaleza. Permítanme la redundancia. El cielo está siempre arriba y el agua tiende hacia abajo. Pero esto lleva, no hay conflicto en el ámbito de la naturaleza, en el ámbito del ser humano, sí. Sí, y cada parte cree que tiene toda la razón, pero obviamente no lo es, no tiene
el conocimiento de la amplitud general del contexto. Así que generan un conflicto en el que lo propio de un conflicto, como dice el texto tradicional, es no tenerlo. Si se entra en él, lo mejor es retirarse cuanto antes, y si no hay más remedio que pasar por él, ponerlo en manos de una autoridad imparcial. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama número 12, la tercera lleva el 44, la quinta al 64 y la sexta al 47. Segunda línea del conflicto. Consultante, este no es un pleito que puedas ganar. De manera que la magnitud de lo opuesto es tan grande que lo mejor que hace es volverte, como indica el complementario transicional, esa grama número 12, hay una desconexión total entre los yin y los yang, y la actitud del noble en estas situaciones es, aunque tenga que padecer de cierta soledad y carencia, es retirarse a su valer excepción. La tercera línea insiste al consultante, no te dejes incitar por buscar una autocomplaciente, no te dejes incitar por una autocomplaciente debilidad, creyendo que tú esto lo puedes superar. No, el 44 como transicional en esta faz baja te engaña por autocomplacencia. Sin embargo, en una lectura elevada, como haría el noble, debido a los principios celestes, se contiene y no permite, no cede a esa incitación de ir al conflicto. La quinta línea ya central del contexto, y ya en el contexto exterior del hexagrama, trigrama externo, pues le dice, sí puedes depositar y debes depositar el conflicto, el proceso en manos de una autoridad imparcial para que lo instruya de manera que lo que te queda para llevar a la consumación, esa gama 64, que es el cruce de un río helado, pues lo lleve una autoridad imparcial de la misma manera, con la misma cautela y sabiduría con que un zorro legendario cruzaría un río helado. La línea sexta le dice el consultante, dentro del conflicto, no quieras por la mañana ganar lo que por la tarde con deshonor te habrían de quitar. Esto es algo que, conforme al transicional, esa grama número 47 viene a significar que es una prueba del carácter que debes saber superar. Tienes una expectativa de ti mismo y tu proyecto que no se corresponden con la realidad. El 47 viene a redimensionarte, no le argumentes razones porque no van a servir para nada. Aquí la retórica no tiene funcionamiento en la naturaleza y sin embargo tú puedes aprender a no tener rencor contra el destino. Así que es prueba del carácter que te toca superar, el que no te arranquen las medallas que habrías ganado inadecuadamente por la mañana. Atente sin más allá, aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo que tenemos que abordar es el del acercamiento, el hexagrama 19. Acercamiento que no mezcla, acercamiento de lo superior a lo inferior. ¿Con qué finalidad? Pues un acercamiento para analizar con proximidad, pero con subrayado, también con previsión, porque puedo ver algo que me encandile y meterme negligentemente sin previsiones suficientes y me alcance la desventura, como augura el hexagrama básico 19, al que incautamente se mete sin previsiones. Bien, análisis, acercamiento para analizar en lo inmediato, pero también con previsiones para el futuro.
Esto es lo que indica el complementario transicional de esta primera línea que tenemos en mutación. No sé si lo he mencionado antes, estaba ya en la primera línea. Hablaba del hexagrama básico, que es el acercamiento. Y ahora muta la primera línea que lleva el 7, la segunda que lleva el 24, la tercera que lleva el 11 y la cuarta que lleva el 54. La primera línea, como empezaba a decir, estamos en el principio del acercamiento y está además en consonancia con el tiempo. Puedes sumarte a esta corriente del tiempo y acercarte a aquello que pretendes, pero eso sí, sin dejarte llevar por los remolinos del tiempo y lo que pueda suscitar del entorno. Debe ser como el ejército, que actuar como si estuviera en un estado de crisis en el que debes delimitar la perentoriedad de la necesidad, evaluar los medios que tienes para afrontarla y con la sabiduría de un experto general, marcarte una estrategia y disciplinadamente orientarte hacia el cumplimiento de necesidades. La segunda línea insiste sobre ello y se puede con franqueza sumarte sin miedo si asumes no dejarte llevar por los remolinos, como hemos dicho, y asumes el dictamen, sin miedo a la transgresión del destino, puedes acercarte a copiar los elementos que necesitas para proveer tu base, que es el complementario transicional, el hexagrama número 24. Es decir, después de esta recopilación de estudios, de análisis, de pormenores, sin haberte perdido, vuelve con esos elementos a tu tocón raigal, como es el 24, la base de carácter, como un convaleciente, y allí con los pares que vienen a verte, que son creíbles, que son próximos, que son capaces, pues comenta y prepara lo que habrá de ser el futuro. Pero de momento esto es lo pertinente. La tercera línea, estamos en el acercamiento, pues ya está el consultante en condiciones de acercarse. Pero ojo, y remacho subrayadamente lo de ojo, porque el texto tradicional dice, no vanamente he tenido ocasión de verlo en casos muy desventurados, no vayas a acercarte para confortación. Si te acerca para confortación, desventura. Pero si incurrieras en principio en esa ilusión de confortación y te das cuenta, corrígela. Porque aquí lo que hace falta es que te dispongas a conjugar las energías yin y yang con propio esfuerzo, propiciando lo creativo y desbrozando lo vulgar para conciliarlas en paz como manda el arquetipo transicional, hexagrama número 11 de la paz. La cuarta línea. La cuarta línea es ya la primera del trigrama exterior. Y en este proceso de acercamiento, pues ya vemos que hay un acercamiento cabal. Pero este acercamiento cabal se predispone a contemplar con prioridad el deber sobre el querer de biológico, el del corazón, el de las tripas, por decirlo en términos así muy llanos, ¿no? Es decir, el complementario de esta línea de mutación es el 54, que la tradición está representado por la actitud de la concubina nueva que entraba en un contexto donde debía subordinarse. Que bueno, traído al contexto actual para que no rechine los oídos por un patriarcado y etcétera, etcétera, pues es subordinar los deseos del corazón, que son así de inquietos, se pueden prender de cualquier cosa, pero no actuar de ese modo. Es decir, el consultante debe tener con esta línea en cuenta todas esas cosas y atemperar, no emprender por corazonada, sino contenerse por una visión de finalidad, contiene el noble, los elementos de vulgaridad,
o de expresión puramente animal. Así que atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo es el 20, una alta torre, una torre atalaya. Desde lo alto de la torre se ve a lo lejos y hay quien está en lo alto de la torre y la torre misma se ve lejos. Es también la imagen de un rey que hace visita a las comarcas para ver cómo se mueve la corte, cómo se mueve su pueblo. La función de un mediador o sacerdotal o mediúnico que está pendiente de los estados celestes y muy centrado. El texto dice del 20, se ha cumplido la ablución pero no el sacrificio, de manera que se está muy centrado en no pervertir las leyes de arriba y equivocar a quienes están pendientes de uno desde la alta torre, abajo mirando, de manera que esta es la actitud, la contemplación, la mira. Dentro de este contexto muta la línea tercera llevando al 53, la cuarta al 12, la quinta al 23 y la sexta lleva el hexagrama número 8. La tercera línea de la torre, el tercer eslabón, dice: en principio debes objetivamente, no sentimentalmente, no con tus apegos de autoquerimiento, perdonen la forma expresiva, sino con un balance objetivo, se diría hoy, de pérdidas y ganancias. Evalúa realmente cómo te ha ido en el asunto y en función de este resultado de pérdidas y balanza, de pérdidas y ganancias, deberás establecer de qué manera evolucionar, si hacia la izquierda, si a la derecha, de esta manera o de aquella otra. Pero teniendo en cuenta que el transicional, el 53, representa una evolución gradual en la que todos los elementos son pertinentemente colocados de manera vertical, significando ello un elevado espíritu ético y espiritual, en el que todos los elementos son importantes y no deben ser saltados para que finalmente la obra culmine ejemplarmente. La siguiente línea de mutación es la cuarta. Dentro de este contexto, del contexto de la contemplación en el que estamos, y ya es primera línea del trigrama externo, habiendo asumido el consultante las lecciones previas, pues lo vemos con capacidad para poder inspeccionar como lo haría un huésped real, como dice el texto, libre en su manera de andar dentro del reino y al amparo de su valer esencial, como indica el complementario transicional, aunque tenga que padecer soledad y carencia, pero su visión es objetiva y no se permite vulgaridades a la hora del análisis. La quinta línea ya en la de gobernación, obviamente ennoblecido, ya a partir de la actitud anterior, pues teniendo en cuenta además el transicional, que es el 23, la desintegración, no ir más allá con la exigencia que ya se han cubierto, sino de proveer a la base con generosidad. Esta es la mayor preocupación en la gobernación de este ejemplo de contemplación intermedia entre el pueblo y el cielo. Y la sexta, pues la culmina con la sabiduría y la bondad de que la mayor preocupación ya se traslada a un orden superior de actuar con solidaridad para con lo terrestre, con lo humano y con lo divino. El complementario transicional de esta línea es el 8, arquetipo de la solidaridad. De manera consultante que ha tenido, sin más allá aspirar a la inmediación con concreción,
y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo que nos encontramos hoy es el de la inocencia. Representa un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía, aspiración de la ciencia, que lo que se produce en A llegue perfectamente a B sin menoscabo de ningún porcentaje, pero esto solo es idealmente entre el cielo y su primogénito, que son los representantes arquetípicos, arriba Chen el cielo, abajo Chen el trueno su primogénito. Este circuito obviamente no admite segundas intenciones ni ningún desvío por encuentro súbito con sentimientos de distorsión. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 12, la tercera lo hace el 13, la quinta al 21 y la sexta al 17. La primera línea, estamos en el contexto, señores, primera línea del hexagrama. El texto reconoce que los primeros móviles del corazón suelen ser genuinos, y en este caso lo es, y por tanto le dice al consultante, puede hacer ofrenda de aquello que pretende, pero de manera testimonial a la vista del complementario transicional que tiene, que es el 12, la desconexión entre los elementos yin y yang. ¿Qué hace el noble cuando no hay una conexión pertinente en el entorno social entre el yin y el yang? Pues aunque tenga que soportar carencia y soledad, se ampara, busca amparo en su valer-esencia. La tercera línea, dentro de este contexto de la inocencia, que es bastante peculiar en el sentido popular, porque solemos creer que la inocencia es la intuición que responde a los hábitos que hemos establecido en la formación de nuestro carácter, ya sea consciente o inconscientemente, y eso no es exactamente así. Bien, en este caso, en la tercera línea hay el riesgo o la evidencia de que el consultante va a ser un depósito prematuro de confianza. Mal asunto. Delante de la comunidad en lo libre, que es el hexagrama 13, transicional de esta línea en mutación, se lo van a robar. Por tanto, no es pertinente hacer un depósito prematuro. La línea quinta, que es ya central en el trigrama externo, y habiendo aprendido el consultante todo lo que ha debido aprender por los dictámenes anteriores, pues dice, aquí tampoco es cuestión de que vayas a tomar medicación para algo, para una enfermedad, que en tu propia manera de procesar la claridad con esa mordedura tajante, de quitar los obstáculos del medio, para que tu proceso nutricional y de aquello de lo que te ocupa se corresponda adecuadamente a la alimentación que le corresponde, por eticidad, por principio, pues no tendrías que tomar alimentos, no tendrías que tomar ningún medicamento extraño, sino seguir procesando correctamente tu manera de alimentar tu vida en todos los sentidos, quitando los elementos intromisos, tóxicos, con el 21, con la mordedura tajante. La sexta línea, dentro del contexto en el que estamos, de la inocencia, pues de la misma manera que en la tercera línea, no, la inocencia no supone que vayas a poder hacer un depósito prematuro. Pues aquí ya estamos en la sexta, y ya la inocencia es a destiempo. Te has quedado obsoleto en tu sentido de la inocencia. Ahora lo que corresponde, porque eso te llevaría a un final catastrófico de tu proyecto o del objeto de tu consulta. Lo que corresponde en este tiempo final de la inocencia, que ya no es tal, es la capacidad de adecuarse al seguimiento y conformación de la realidad en este momento dado, como indica el complementario transicional, hexagrama número 17, salir a la conformación en la realidad.
así que atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. En el siguiente arquetipo nos encontramos frente al hexagrama número 26, el gran transformador, aquel que yo llamo la universidad de la vida, pero que también podríamos llamar la supra biblioteca de Alejandría actual. Contiene todo el saber humano y allí nos ilustramos nuestra energía bruta, la llevamos allí para tomar facultación que nos dignifique a nosotros mismos y con la cual podemos ganarnos el pan eh, en el ámbito de nuestra civilización con dignidad. Dentro de ese contexto, muta la línea primera al hexagrama 18, la segunda al 22, la cuarta al 14 y la sexta al 11. Primera línea de la facultación. Entro en física y ya quiero hacer eh, eh, sin tener ni idea, no me ha ido bien en matemáticas, no me ha ido bien en las ciencias exactas, no me ha ido en la química, en la física, y quiero estudiar, en fin, algo extraordinariamente complejo que requiere de todo aquello en lo que no estoy fuerte. Pues has errado, en esta aula no es en la que tú debes entrar, y el complementario transicional te dice, oye, consultante, toma nota, que esto es para ti, no para ese supuesto estudiante que acabo de poner en imaginería. El trabajo lo he echado a perder, el transicional. No está bien lo que pretende, te has equivocado. Analiza cómo se te ha colado esta idea tan peregrina. Analiza de dónde proviene, ve al foco, rectifícalo, y cuando lo hayas rectificado y hayas echado otra base, pues vigila que esa base no te varíe. La segunda línea, insiste, porque el consultante insiste y el texto le dice, no, es que no es potencial con el que puedes llegar a lograr el que tú tienes, no, lo que hay delante es de una magnitud insuperable para tus capacidades o tus pretensiones o tu momento actual. Por tanto, lo que estás viviendo, según el complementario transicional, es un espejismo, que es la faz torticera del hexagrama 22, que es la gracia. En la naturaleza no engaña, sino que embellece. En el arte también es así, pero en el ámbito de haberte equivocado antes, la primera, pues ahora en la insistencia, pues que te estás dejando llevar por una ilusión. La cuarta línea, ya primera del contexto externo del hexagrama, primera del trigrama externo, le dice al consultante, dentro de este contexto de modificación de las energías primarias para encauzarlas debidamente y habida cuenta de cómo van las líneas, pues la cuarta le dice, oye, mira y toma el complementario transicional, el 14, que implica la proyección hacia una gran posesión que al mismo tiempo constituye un sentido, requiere un sentido de gran responsabilidad. Y en función de eso, que es a lo que aspira, y teniendo en cuenta los antecedentes, pues la imagen que nos propone la línea es una imagen tradicional campesina de los boyeros especialmente y cuidadores de ganado bovino, que ponen una tablilla de madera en los recién cuernos del becerrito para que, viendo que no les sirven de nada, cuando los tenga grandes y pudiera herir a cualquiera, es decir, para reprimir el brote de ferocidad que haría al traste con una gran posesión y una gran responsabilidad, toma dique, ponle un dique
a una presa, coge las aguas antes de que arrasen la ciudad que tiene delante, ponle un dique. Esto es la cuarta línea en relación al futuro, prevención preventiva, con toda la redundancia de la energía negativa, de la emergencia brutal. La sexta línea habla al consultante de que si ha asumido todas estas prevenciones necesarias, pues finalmente podrá salir de la universidad habiendo terminado brillantemente su carrera para poder conjugar en el exterior las energías yin y yang en proceso de paz, propiciando lo creativo y eliminando los elementos negativos. Así que atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo que abordamos en el día de hoy es el de la alimentación. Está representado por Chen y Ken. Chen abajo, Ken arriba. Una línea yang abajo, otra línea yang en la cumbre. Las demás líneas abiertas, una boca abierta. Es propicio la perseverancia en la manera correcta de alimentar, no solo de los elementos materialmente fungibles, sino de la espiritualidad, de la eticidad, de la moral y de los principios legales del entorno. Tanto de manera pasiva con lo introyectamos como cuando lo compartimos y con quienes lo compartimos, sea la salida en la puerta del taller o sea en la cámara de los o de los lones. La primera línea lleva al 23, la tercera al 22, la cuarta al 21 y la sexta al 24. La primera línea dentro del contexto de la alimentación sorprende al consultante de mala manera por la comisura de los labios caídos, dice el texto oracular, me miras con la comisura de los labios caídos, bobaliconamente envidiando lo ajeno y dejando escapar tu tortuga mágica. Mal asunto. El complementario, si sigue así, el derrocamiento, ensagrama número 23. Parte inversa del derrocamiento, fomenta tu propia base con generosidad, no dejes escapar tu tortuga mágica. La línea siguiente que muta es la tercera. No tiene tampoco un buen augurio. Con frulería no te vas a alimentar. De forma viciada, con droga no te vas a alimentar. Pretendes alimentarte con espejismo, como indica el transicional hexagrama número 22, en su faz torticera, como suelo decir, en la naturaleza no miente, en el arte en general tampoco, salvo que nos coloquen alguna obra que pase por arte y que ya empieza a formar parte de este otro aspecto de doblez que tiene el vulgar de encubrir lo que no es. Bien, pues la línea tercera lo que está sufriendo es un espejismo, quiere alimentarse de frulería o de manera viciada, con drogas. La cuarta línea, y es primera ya en el trigrama exterior, pues se supone que el consultante ha debido tomar debida nota práctica de las severas advertencias anteriores. Y así ahora lo vemos como un tigre, el texto tradicional ahora como un tigre al acecho, pero que no va buscando el alimento para él mismo, no es un animal goloso, no suelen ser los animales golosos, sino que van a la satisfacción de la necesidad, pero en este caso es que además tiene una prole que le espera y acecha el alimento, pues eso, escrutando
con la mordedura tajante, que la corrección de la alimentación de su proceso está quitando de en medio todo aquello que no es, que entorpece. No me voy a comer un tronco, no me voy a comer un cepo, voy a quitar todo esto por medio de un proceso claro y preciso para que se pueda producir la manera correcta de la alimentación. El transicional, el 21, la mordedura tajante. La línea sexta, dentro de este contexto de la alimentación y asumidas las experiencias de las líneas anteriores con los dictámenes de los transicionales, pues ahora ya estamos en la otra línea ya del contexto, la de arriba. Ahí es la fuente de la alimentación. Ahí estamos junto al Cilo y al Montanar. Pues consultante, ve a proveerte con cautela, con circunspección. Coge tus raciones y vuélvete sobre tu tocón raigar para reponerte con ella, para proveer, para compartirla incluso con los compañeros que vienen a visitarte en tu convalecencia, mientras prevéis tu estado y tu futuro. Así que atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo que nos encontramos en el día de hoy es el de lo abismal, peligro objetivo, la repetición del trigrama Can-agua, que también implica un gran magisterio. El agua sortea todos los peligros y por demás fertiliza, el fertilizador por excelencia. ¿Pero cómo? Pues fiel a sí misma, se adecua al terreno circunstancial allí donde cae y por donde pasa, es transparente y discurre conforme al sentido de la gravedad, con sencillez, por donde le abre el cauce, no con pretensiones subjetivas improcedentes. Dentro de este contexto tenemos que mutar la línea segunda llevándole ese grama número 8, la tercera al 48, la cuarta al 47 y la quinta al hexagrama 7. La segunda línea dentro del peligro, pues el contexto descubre al consultante, como yo digo coloquialmente, eh, sobrenadando con la cabeza fuera del agua en el rebalaje y pendiente de que lo están esperando. Permítanme la simpleza, me espera la familia, me esperan los niños, me esperan los amigos, aquellos solidarios con los que debo. Voy a salvar a mi tipo sin otras pretensiones, no hacer alarde, sino mantener el tipo por ese sentido de solidaridad dentro del contexto en el que estoy, que solo me permite salvar la cabeza para seguir respirando y vivo y braceando. La línea tercera lo descubre en una situación más compleja, difícil, entre la espada y la pared, cercado de rocas y espinas. No puede retroceder y no puede avanzar. El texto transicional, que es el 48, le dice cómo debe conformarse con el agua del pozo que provee de lo elemental allí donde está, sin otras pretensiones. Es lo que podemos extraer del complementario transicional. Mantente en esa posición, ni para adelante ni para atrás, proveyendo lo elemental nada más. La cuarta línea, ya primera del trigrama exterior, pues hay algo de mejoría, no mucha, pero es que tiene que adecuarse a esto. Le es alcanzada por una tronera un cuenco de arroz y otro con agua. Y también esta tronera que cita el texto tradicional, pues puede implicar un rayo de luz y que poco a poco vamos ampliando para que entre más claridad y quizás hasta podamos salir de ella. El complementario transicional nos dice por qué estamos así, el 47.
arquetipo de la opresión, la desazón, el agotamiento, pero que no viene para fastidiarnos, es una prueba del carácter que el destino nos tiene deparada para redimensionarnos dentro de la prolífica humanidad, uno más. No me argumente los méritos que tiene, yo soy el destino y perdone por la insolencia del símil, pero es lo que te toca, lo mismo que a cualquier otro hijo de vecino. Si además limpias el rencor contra el destino, que no tiene ningún sentido, va a salir redimensionado y crecido en humanidad. La línea quinta que lleva al hexagrama número 7, dentro de este difícil contexto de el peligro objetivo, desde aquí sin aspiraciones, deja discurrir, el agua va a salir por en cuanto la naturaleza le muestre un declive y la gravedad por allí le permita salir sin tener que forzar nada. Y esto es a lo que debes disciplinarte, como indica el transicional hexagrama 7, arquetipo del ejército, del sistema inmunológico, conforme a necesidad. Así que atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es la estructura tradicional del clan familiar. Es una estructura de principios conservadores que diferencian el caos de la civilización. Antes el caos, y por medio de este lindo crisol, pues vamos a formar a los individuos dentro de la familia en base al amor, en base al respeto a la jerarquía bien establecida, al respeto de género y de individualidades, a la lealtad entre los mismos y a basar las palabras no en falacia, sino en aquello que se puede ser realmente en el interior, en la verdad. Dentro de este contexto, la primera línea lleva al 53, la cuarta lo hace al 13, la quinta al 22 y la sexta al 63. La primera línea del contexto de la familia, pues estamos reunidos todos en el patio, hemos entrado al salón, una gran mesa, los papeles distribuidos y cada uno tiene claro qué rol juega y cuáles son los propósitos que se tienen dentro de la familia. El complementario transicional así lo especifica por medio del hexagrama 53, la evolución gradual en la que se expone en cada eslabón. Todo es necesario, aquí no hay nada superfluo, además estructurado con elevación ética para que finalmente acabe siendo de manera ejemplar como promueve el arquetipo, evolución gradual que termina siendo ejemplar. La cuarta línea, si se ha hecho así, si se han asumido así los papeles, la cuarta línea que representa ya la primera en el exterior y en el contexto del entorno de la familia o de la empresa o de la reunión al administrador, pues dice este o esta es el pilar de la casa. Se ocupa perfectamente del sostén tanto en lo espiritual como en lo material. Y es pilar, no solo dentro de la estructura, sino referente frente al arquetipo que tiene delante transicionalmente, que es el 13, la comunidad con los hombres en lo libre. La quinta línea representa la gobernación, estaría representada por el padre o la madre que haya asumido el papel de la gobernación, o el dueño, el propietario, el director de la empresa. Pero lejos de lo que creen algunas entidades populistas, no debe ser inspirando temor la manera en que se acerca la gobernación a su entorno, sino llevando gracia, acabando la labor de manera agraciada, como nos indica el complementario transicional hexagrama número 22, arquetipo
La sexta, por demás, representa todavía sobre la gracia, la bonancibilidad de la representación arquetípica de los venerables abuelos, estirando la paz hasta su maximización, como indica el complementario transicional, el sagrama número 63. Estirar la paz hasta el máximo. Así que atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo es el de el sagrama número 38, el antagonismo. Son elementos que conviven bajo un mismo techo, pero tienen tendencias divergentes y falta el principio de autoridad. No se deben emprender grandes cosas, se deben respetar las individualidades de cada uno, independientemente de en qué contexto acontezca esto, esta necesidad, y si no se debe aspirar a lo grande, pero sí a lo posible. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 64, la segunda al 21, la tercera al 14 y la sexta al 54. Primera línea del antagonismo. Ni debes correr tras aquello que de momento se va o parece perder, ni aliarte con gente oportunista que se quiera aprovechar de la situación proponiéndote compañía o sociedad. Te queda, como dice el transicional, que cruzar todavía para la consumación un río helado y debes ser tan cauteloso como el zorro legendario que oculta para cada paso que da. La línea segunda dice, aun en medio del antagonismo general en el que vive, porque la estructura es de ese modo, pues si no de manera directa en la plaza, francamente abierto, pero sepa todo el mundo, en un callejón te vas a poder encontrar con la persona congenial con la que vas a poder tratar de instruir adecuadamente por medio de la mordedura tajante el proceso de eliminar los elementos intromisos en la manera correcta de proveerlo y de alimentarlo. La tercera línea es el complementario transicional 21. La línea tercera nos lleva al 14. Y le dice al consultante, ya siendo primera del trigrama superior, le dice, cierto que no hubo un buen comienzo inicial, pero no por ello necesariamente ha de haber un mal final. De hecho, el transicional promete una gran posesión y corresponsabilizado de finalidad, sois capaces de superar ese desencuentro, de mirar cada uno de reojo al otro en el encuentro inicial. La línea sexta, que muta y lleva al hexagrama 54, dice, es cuestión pues de extensar el arco para el final, aquello que ves en principio como un carro cargado de demonios, según el texto tradicional. En cuanto se aproxime un poco más, al caer la lluvia, verás que sus facciones y su disposición no son agresivas, sino de ayuda. Este complementario transicional, el 54, en la parte colegible para el consultante, contener los deseos imperiosos del corazón. El corazón teme, el corazón cree que aquellos son enemigos. Y no, aquello que tú ahora confundes por las razones que sean, te has habituado a otro tratamiento y ahora lo que ves lo ves con sospecha, descensa el arco porque viene en procura de ayuda en el momento pertinente. No emprendas conforme a tu deseo. Contente. Así que, consultante,
atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el 57, lo repite el trigrama Sun, el viento, tiene poca capacidad transformadora, debe soplar en un mismo sentido para congregar nubes para que finalmente llueva y por tanto en términos prácticos quiere decir que debemos situar una alta meta en nuestro propósito, disponer de tiempo y como no podemos de recursos de inmediata transformación, pues ir acopiando con perseverancia como el que trata de aprender un idioma nuevo, una profesión compleja, un ahorro que va a 4 euros cada vez para producir algo importante sin desviar, siempre en el mismo sentido, con perseverancia y con gentileza. Yo habitualmente digo colocar la idea como el norte de la estrella de los marineros y todas las velas y todos los remos bogando para allá. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 53, la cuarta al 44, la quinta al 18 y la sexta al 48. La segunda línea, dentro del contexto de la gentileza, de lo suave, de la capacidad mental de penetrar, pues le dice al consultante, mira, en principio puedes echar mano y debes echar mano a todos los recursos de que puedas proveerte, obviamente con dignidad, claro, sean legítimos, morales, éticos, espiritualmente saludables, pero todos los recursos alternativos o convencionales para escrutar dónde está el mal, hasta debajo de la cama debes investigar. Cuando hayas encontrado, por medio de estos recursos, exorcizar el mal y además establecer un periodo de cadencia para hacerlo evolucionar de manera ejemplar hacia lo alto, con vitalidad, con principios espirituales, que resulte al final de manera ejemplar este proceso. El complementario el 53, la evolución gradual, que termina de manera ejemplar. La cuarta línea, dentro del hexagrama, pues forma parte ya la primera del trigrama exterior, que habiendo asumido y desenmascarado y cubierto, descubierto, curado, sanado, fortalecido, ejemplarizado, pues con tal manera de actuar, el consultante va a obtener una cacería, habla el texto antiguo, para poder ofrendar a los elementos de la tierra, a los elementos del medio humano y a las divinidades, siempre que no permita ninguna debilidad intromisa por un encuentro imprevisto con lo autocomplaciente, como indica el 44 en su faz negativa, y se haga eco de la positiva, que es saberse deudor de los principios celestes. La quinta línea, dentro de este hexagrama 57, pues todavía tiene elementos que rectificar. No es como si se hubiera echado todo a perder, pero sí hay algún segmento que hay que arreglar. Y para ello hay que retroceder para ver cuándo hemos puesto aquella pieza y la hemos comprado de mala manera en lugar de proveer la buena. Corregirla y ver que la nueva no hace otra vez agua. La sexta tiene una advertencia muy importante, puesto que se trata de la capacidad de penetración de lo mental y por medio de lo mental se puede construir o perderse detrás de quimeras, siguiendo imperfecciones y máculas que no están al alcance del ser humano el poder limpiarlas, y en ese esfuerzo
inusitado e impertinente, pues va a perder el instrumental y las propias energías del consultante, por haber rebasado el contexto que indica el 48 como transicional, donde se es útil a toda la comunidad en lo elemental. Así que atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el 58, la reunión con los pares. Los pares son las personas electas con las que ya tenemos conciencia de reparación recíproca de manera eficiente. Dentro de este contexto, en el que obviamente lo que hay que procurar es que el exceso de confianza no nos lleve a la degradación. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 47, la segunda al 17, la tercera al 43, la quinta al 54. La primera línea dentro del contexto de los pares le dice al consultante: si con todo en tu andar te llegas a contentar, la prueba del carácter que viene implícita en el paquete, pero el transicional es el 47, que lo que prismáticamente representa es prueba del carácter, pues la vas a poder superar. La segunda línea en mutación prosigue el discurso así, con verdadera serenidad, noblemente, con tu destino te vas a poder conformar, como indica también el transicional, que está en armonía con el tiempo del consultante y su consulta, hesagrama 17. La línea tercera, sin embargo, sí le da un toque importante. Le dice: en base a principios, debes controlar que no te llame la atención ni te pierdas detrás de, por vacuidad, por cualquier contentura, permítanme el palabra otra vez, que pase por delante tuyo. Una frulería significa que tiene mal establecido tu centro en ti mismo. Es lamentable. Representa un vicio, una pasión que controla tus valores ya. Hay que dar la voz de alarma. No tomes las armas, no disimules o embellezcas tus defectos y toma un buen partido, un buen paso en un sentido positivo. Así podrás superar esta situación. Con la quinta línea te dice, te da otro toque de atención importante. No deberás espetar con franqueza lo que se cuece en tus entrañas y en tu corazón, saliendo brutalmente por tu boca. Yo soy muy franco y lo que ruge en mis entrañas lo suelto sin miramiento. Para nada, para nada. Eso sería corrosivo. El complementario transicional, que es el 54, prismáticamente tomado como subordinación de los deseos naturales a la eticidad del entorno, dice: el noble por la eternidad del fin reconoce lo perecedero y no emprende de ese modo. Así que atente sin más allá a aspirar a la inmediación con concreción y sentido de oportunidad. Y con esto, pues, consultante, pues terminamos nuestro estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.